La incredulidad nos inhabilita a que sucedan las cosas que muchas veces nosotros las vemos imposibles. Jesús nos da la clave para aumentar nuestra fe y fortalecerla. La idea de todos los que caminamos en esta vida cristiana es que nuestra fe crezca y se fortalezca. Nuestra fe, y entonces lograr lo imposible. Lograr lo imposible a nuestro entendimiento, por supuesto. Cuando alguien quiere ser sano, o nosotros deseamos que alguien sane, no debemos orar y ayunar ni por el enfermo ni por la enfermedad. Pero regularmente yo creo que muchos cristianos cometen este error, ¿no? Oh Señor, te pedimos por ese enfermo para que sane. Es una oración muy común que lo hacemos en buena fe, en buena intención, pero es inoperante. No tenemos que orar por el enfermo, ¿verdad? Ni ayunar por el enfermo, sino por nosotros. Que crezca nuestra fe, que se fortalezca nuestra fe para ser usados como instrumentos del Señor, entonces sí, para sanar y liberar a las personas. Por eso concluye esta cita en el versículo 21, dice así: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? El género de la incredulidad. No el chamuco. El género de la incredulidad solo sale buscando al Señor de todo corazón, en oración y en ayuno. Es decir, yo tengo que orar y yo tengo que ayunar para que mi fe crezca, para que mi fe se fortalezca. Porque cuando mi fe crece, mi fe se fortalece, y yo llego con un enfermo o con un lunático, un oprimido, yo puedo decir y puedo reprender a todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús y sale. Pero nos pasa lo que le sucedió a los discípulos, que ahí estamos orando y diciendo y todo, y nada más no sucede nada. Ni el enfermo sana, más bien se agrava. Y el endemoniado, en lugar de que salga el demonio, a veces creo que le entran más. Y uno sale frustrado. Y uno dice, pues es que yo oré por el enfermo y oré por esa persona que estaba siendo oprimida. Pero tú no tienes que orar por el enfermo ni por el oprimido necesariamente, sino tienes que orar para que Dios fortalezca tu fe, la aumente. Porque el género de la incredulidad solamente sale con oración y ayuno. Y muchas veces es nuestra incredulidad quien impide que suceden milagros y que los enfermos sean sanados y los cautivos liberados. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Usted quiere caminar en el poder de Dios? ¿Usted quiere caminar en la gracia de Dios, en su gloria, en la unción de Él? Pues entonces ore y ayune para que su fe sea fortalecida, aumente. Y es más, ni siquiera va a tener que decir que en el nombre de Jesús fuera chamuquín no, sino tan solo el hecho de caminar, las mismas tinieblas se van disipando, los demonios huyen. ¿Cuántas veces a mí me decían algunos hermanos y algunos líderes: pastor, está pasando algo terrible en esta casa y necesitamos que vaya, porque nosotros fuimos y salimos casi huyendo, ¿verdad? De miedo porque se manifestó. Hay un chamuco, vamos, le dije. Y yo dije: ay Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Y hasta pedía perdón por mis pecados, de ahí de no ser avergonzado por el chamuco. Y entonces ya llegaba yo y entraba a la casa y yo
no veía nada, pero sí pasó, pastor, de veras. Hasta la cama se levantó y yo no veo nada, ¿verdad? Y yo por dentro decía, gracias Señor que no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que yo creía en el Señor, ¿verdad? Mi fe se fortalecía, crecía. Así que el Señor pide que tengamos fe, pero una fe fuerte, una fe grande, que cree lo imposible, una fe como la del grano de mostaza. Porque Él lo cita, no del tamaño minúsculo de esa semilla de mostaza, sino la fe tan grande como la que tiene la semilla de mostaza. Es diferente. Es diferente. ¿Usted conoce la semilla de mostaza? ¿Cuántos conocen la semilla de mostaza? A ver, levante su mano. A lo mejor algunos no, pero muy poquitos. Los demás no conocen la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, su tamaño es como la de la ajonjolí. Bueno, sí conoce la ajonjolí, si no. Es chiquitita, chiquitita, muy chiquita. Y el Señor dice que tengamos fe como la de la semilla de mostaza. Aunque ella es pequeña, tiene una fe grande. Dice Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Les contó otra parábola a sus discípulos y dijo: el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Obviamente está hablando de él, ¿no? De que nosotros somos como esa semilla de mostaza. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Saben? Todos nosotros, como pequeñas semillas de mostaza, tenemos un gran potencial para crecer, tan grande, y dar frutos, aunque te vean tan pequeño. El Señor nos ilustra nuestra verdadera condición, porque es cierto, somos tan minúsculos como una semilla de mostaza. La fe no solo sirve para sanar enfermos y liberar a las personas, como normalmente muchos creen. A veces parece, o me parece, que la gente solamente aplica la fe para orar por los enfermos y liberar a los cautivos. Pero no, también sirve para crecer tan grande en mis proyectos que lo que parecía imposible se pueda lograr. Repito, somos hombres y mujeres de fe. Si hay algo que nos debe de caracterizar es la fe. Pero la fe en nosotros está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. No nada más en la sanidad y en la libertad de los cautivos. No, sino aún en mi propia vida. Yo tengo que creer que voy a tener una familia. Yo tengo que creer por fe que voy a restaurar mi familia. Yo tengo que creer por fe que voy a lograr poner una empresa, desarrollar un proyecto, viajar, tener logros. Eso es por fe. A veces pensamos o limitamos la fe tan solo en la salvación o en la sanidad que recibí. Pero usted no tiene fe para los demás. Y créame que eso le desagrada a Dios. Porque sin fe, vuelvo a repetir, es imposible agradar a Dios. El hecho de que usted haya recibido a Jesús en su corazón por fe y usted haya sanado por fe, hasta ahí no quiere decir que eso le agrade a Dios. Porque la fe no podemos limitarla tan solo en la sanidad de los enfermos y en la libertad de los cautivos. No. Tenemos la fe, es en todos los ámbitos de nuestra vida. Sirve para crecer tan grande, que lo que parecía imposible se puede lograr. Yo quiero que tú pienses en aquello imposible
que te gustaría alcanzar o lograr. Eso necesita la dosis de fe. La más pequeña de las semillas estaba convencida de su gran capacidad de crecimiento. La más pequeña de todas las semillas estaba convencida en su potencial. ¿Se acuerdan que yo decía la semana pasada que una de las ironías es que Dios tiene fe en nosotros y nosotros no tenemos fe en Él? ¿Cómo es posible que Dios cree en nosotros cuando somos seres limitados? Sin embargo, nosotros a veces dudamos de Dios cuando Él es omnipresente, omnisciente y todopoder. No, nosotros tendríamos que tener una fe grande en el Señor, en el Padre. Y si Él no tiene fe en nosotros, ¿es justificado? Porque somos seres limitados. Pero nos da una gran lección el Señor, porque Él sí cree en nosotros. Es más, el Señor nos ayuda a creer en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos tratado a gente que no cree ni en Él mismo? Ay, es que yo no puedo, es muy difícil, es imposible. Uy, es tan grande. Si supiera, y empiezan a meter un montón de excusas y de pretextos. Sin embargo, el Señor nos dice: ustedes son como una semilla de mostaza tan pequeña, pero así como esa fe de esa semilla deben de tener. Grande, dice el Señor. Es que cuando uno compara la semilla de mostaza con la semilla del aguacate, por ejemplo, dice uno: bueno, esta cosa es insignificante. Y uno concluye que de la semilla del aguacate es obvio que llega a ser un árbol, ¿no? O del mango. Pero ¿quién iba a imaginar que de una semillita tan diminuta pueda crecer tan grande? La Biblia no dice que se hace un árbol en realidad. La semilla de mostaza va más allá de su naturaleza. Y aunque está destinada a ser hortaliza, no un árbol, sino una hortaliza, su fe tan grande la lleva a ser como un árbol. No sé si me expliqué. Eso a mí es lo que me sorprende. Porque no dice la Biblia que se transformó, ¿no? Que dejó de ser una hortaliza y se convirtió en otra cosa y llegó a ser un árbol. No dice eso. Dice que aún siendo hortaliza llega a ser como un árbol. Fíjense, porque va en contra de su naturaleza. Siendo hortaliza llega a ser un árbol, más o menos de 2,5 metros, 3 metros máximo. No se conformó esta semilla de mostaza diminuta. No se conformó que como hortaliza tiene que ser pequeña. No se conformó a ser débil. No te conformes. Yo te voy a decir algo: no te conformes con ser pequeño o débil, aún en contra de tu naturaleza, como la semilla de mostaza, en contra de todo, en contra de tu contexto. La semilla no dijo: ay, yo soy una hortaliza, nunca voy a llegar a ser un árbol. Ella fue en contra de su naturaleza. Ella no dijo: oh, yo soy insignificante, tan pequeña, nunca voy a llegar a ser un árbol. No dijo: uy, yo corro riesgo de que las aves me coman y nunca voy a llegar a ser un árbol. No, él fue en contra de todo. Yo te digo hoy: no pongas excusas. Aunque te vean pequeño y débil, tú puedes llegar a ser como un árbol. Créeme. Por eso el Señor nos da esta enseñanza de la semilla. Porque es posible que alguien diga: oh, pastor, usted no sabe, yo vengo de la montaña. ¿Quién soy yo? No tuve estudios, mi familia es pobre, a mí me bajaron del cerro a tamborazos, no tuve la oportunidad de estudiar, no tuve la oportunidad de relacionarme. Y estamos llenos de complejos.
Y dice el Señor, no, aunque seas diminuta o débil o te consideres que no puedes, no, tu fe tiene que ser tan grande para que logres lo imposible como lo hizo la semilla de mostaza, aún en contra de tu propia naturaleza. Porque miren, sinceramente, humanamente dicen, es cierto, tú no puedes salir adelante porque estás lleno de complejos. Es cierto, tú nunca vas a lograr porque además estás limitado, no pudiste estudiar. Es cierto, tú nunca vas a ser grande porque mira tu condición. Tus padres fueron pobres, tus abuelos fueron pobres. Y te pueden decir tantas cosas. Pero dice el Señor, no. Aunque te vean tan pequeño y tan débil, quiero decirte que puedes llegar a lograr lo imposible. ¿Qué enseñanza el Señor nos da? A mí, cuando yo leí esto, yo le creía su palabra. Y yo lo tomé. Yo lo recibí. Además viene la mejor parte, que fue de las cosas que resaltaron en este pasaje. Dice que en sus ramas anidan las aves. En sus ramas, es decir, las bendiciones del Señor anidan en las personas que creen que nada es imposible. Las bendiciones de Dios anidan en las personas que luchan por sus sueños. Las bendiciones de Dios anidan en las personas que van en contra de lo imposible. Las bendiciones de Dios anidan en las personas que tienen tanta fe como la del grano de mostaza. Y yo quiero que las bendiciones de Dios aniden en mi vida. El Señor siempre hará algo más si usas la fe para creerle y alcanzar tus sueños. De veras, amados, yo no sé hasta dónde puedes aplicar esta palabra en tu vida. Pero cuando tú tienes fe en medio de la adversidad, en contra de todo, y le logras creer a Dios, y creces tan grande que anidan en ti. Las aves, ¿saben qué me gustó? Que dice que anidan, es decir, las aves no están de paso. No es que llegaron a tus ramas las bendiciones, reposaron y siguieron volando. No fueron aves de paso. No, dice que anidan. ¿Qué quiere decir eso? Que las bendiciones se quedan en tu vida. Se quedan en tu vida. Wow, yo dije, Señor, yo quiero anidar las bendiciones en mi vida. ¿Qué bendiciones? Es que cuando creces y llegas a ser tan grande en contra de todas las adversidades, empiezan a venir bendiciones. Muchas bendiciones. Relaciones, oportunidades de negocios, plenitud, viajes, ¿verdad? Vida, generosidad. Cuántas bendiciones vienen a nuestra vida. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Perdón por decir eso, yo tenía que decir, me estoy explicando, pero a veces a algunos les explica y no entienden mejor. ¿Qué necesitas? La fe. Para crecer tan grande que las bendiciones de Dios aniden en tu vida. El Señor siempre hará algo más si usas la fe para creerle y alcanzar tus sueños. Así que lucha por llegar a ser tan grande, pero tan grande, que vaya en contra de lo imposible. Que andes, que las bendiciones de Dios reposen en ti y que logres lo imposible. Eso es lo que tienes que hacer. Y le voy a decir algo, tu fe tiene que ser probada. Dile al que tienes al lado, tu fe va a ser probada. Porque solo así va a crecer. No sé si tú puedas comprender esta verdad, pero
La fe no es soñar por soñar en algo. La fe tiene algo especial que te lleva a hacer posible lo que había en tu imaginación. Eso es la fe. O sea, hay una certeza de que eso que yo pienso se va a lograr. Pero esa fe tiene que ser probada, porque solo así va a crecer y se va a fortalecer. ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque el Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Qué necesitaban ellos? Una grande fe. Y por eso les dice, como la semilla de mostaza, para lograr lo que tú quieras. Porque dijo que nada sería imposible. ¿Usted me está entendiendo? Nada será imposible. Nada. ¿Cuál es la clave? Una fe grande. Entonces, cuando Dios prueba nuestra fe, es para que nuestra fe crezca. Cuando Dios prueba nuestra fe, es para que nuestra fe se fortalezca. No hay forma de cómo hacer crecer la fe, porque no toda fe glorifica a Dios. Fe poca no glorifica a Dios. Fe grande glorifica a Dios. Solo la que es sometida a diversas pruebas y que además permanece, le agrada a Dios, porque es la evidencia, yo creo que visible, de que confías en Jesús. No hay otra. Y además tiene que permanecer. Porque usted dice, yo tengo una fe grande, muy bien. Y usted pidió algo y pasa un año y no sucede. Y pasan 2 años y nada. Y pasan 3 años. Y usted dice, no, mejor ya no. Ahí muere. ¿Y qué va a pasar? Tu fe fue probada, pero no permaneció. Y una de las cosas que creo que todos entendemos es que es posible que estabas más cerca de que esa fe sea premiada, pero desististe y a un paso de lograrlo abandonaste el barco. Yo digo, bueno, si ya aguantaste tantos años, aguanta un mes más, aguanta un poco más. Siempre, mientras más tiempo pasa, más cerca estás. ¿Verdad que sí? Claro. De tonto abandono cuando ya recorrió mucho. Y toda esa fe de todos los días de que, sí, Señor, confío en ti, yo puedo. Y ya estás resistiendo, ¿no? Y vienen las adversidades y tú sigues firme. ¿Y cómo abandonar todos esos años de fe? No, al contrario, esa misma fe me fortalece porque es puesta a prueba y crece y crece. Tu fe tiene que ser probada, porque solo así crece y se fortalece. Yo me imagino que la fe de la mostaza fue probada. Fue probada. Yo me imagino como los humanos, ¿no? Que las demás semillas le decían, tú no vales nada, eres insignificante. Además, tu naturaleza no es que seas un árbol, tú eres una hortaliza. Crecerás no más de 1 metro y morirás pronto. Pero la semilla de mostaza dijo, no, me resisto a creer en eso. Yo creo que voy a crecer como un árbol y yo sé que Dios me va a bendecir. Y anidaron las aves en sus ramas. ¿Qué tan grande es tu fe? Yo te pregunto. ¿Saben que en la Biblia la mayoría de todas las enseñanzas de Jesús tienen relación con la fe? Mateo 8:23 dice, y entrando en una barca, ¿conocen esa historia? Sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad. Dice, tan grande que las olas cubrían la barca, casi la hundían. Pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Yo digo, en una tormenta, ¿quién va a dormir? Bueno, Jesús nada más, creo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo,
¿Por qué temáis? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y dice la Biblia que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero fue la fe. Fue la fe. ¿Cómo se encuentra tu fe en estos momentos? Esa es la pregunta. ¿En qué área ha sido probada tu fe? ¿O está siendo probada tu fe? ¿En qué área? Pregunto, ¿tu fe ha crecido o ha decrecido? Imagínense 10 años caminando por fe. Va decreciendo mi fe, Dios mío. ¿No se supone que a mayor tiempo y mayor conocimiento la fe se fortalece? Yo le digo al Señor: yo quiero ser un hombre de fe. Y créame, mientras más tiempo paso caminando con el Señor, yo le creo más a Él, porque ha hecho maravillas en mi vida. Y cada vez, mientras más crezco, más aves anidan en mis ramas. Y se cumple la palabra de Dios.